Buenos días, jóvenes, espero que se encuentren muy bien. El tema de esta semana son las derivadas de una función lineal y de una potencia. Muy bien, recordando un poco de la clase pasada, nosotros fuimos y vimos la definición definida, ¿verdad? De la derivada, en donde nosotros hacíamos la fórmula de la derivada paso a paso para encontrar su f'. También vimos que la derivada de una constante va a ser siempre cero. Pero ahora, ¿qué pasa cuando nosotros tenemos una función lineal? Por ejemplo, si nosotros tuviéramos una función f de x que fuera igual a 10x menos 2, ¿qué va a pasar? Cuando nosotros vamos a hacer este tipo de derivadas, nosotros es como que lo hiciéramos derivada de 10x y derivada de 2. Como nosotros sabemos que la derivada de una constante de un 2 va a ser 0 y la derivada de una función en donde tiene un número y una variable va a ser únicamente 10. Esta va a ser la derivada de esta función. ¿Por qué? Porque nos recordamos, próximamente lo vamos a hablar en lo de una potencia, pero a las variables les vamos a quitar n menos 1. Es decir que está el exponente 1 menos 1 es 0, ¿verdad? Por lo tanto, este se vuelve 1 y 10 por 1 es 10. Y esta sería la función, ¿verdad? Al igual que nosotros tuviéramos otro ejemplo, ¿verdad? Si tuviéramos la función de f de x de menos 2x más 5, f' de x sería ¿cuánto? Si dijeron menos 2, están en lo correcto. Únicamente menos 2, ¿verdad? Entonces, la derivada de una función lineal va a estar de acuerdo a únicamente el valor que antecede a la variable, ¿verdad? Entonces, como último ejercicio, que sería de las funciones lineales, tuviéramos f de x de 100t menos 45. Y entonces, la f' de x sería únicamente 100, ¿verdad? Que sería el resultado. Ahora, como tarea, chicos, les queda únicamente f de x de 9x. Entonces saquen la f'. Ahora, cuando tenemos la derivada de una potencia, nosotros dice que tenemos la función de d de x de x a la n. Esta es la forma estándar de la derivada, ¿verdad? Para que ustedes puedan denotarlo. Esta va a ser la función y nosotros vamos a sacarle la derivada a la potencia, ¿verdad? Entonces aquí tendríamos que va a ser igual a n de x n menos 1. Es decir que de acuerdo al exponente que tengamos acá, le vamos a restar menos 1, pero el valor que antecedía, el valor original, va a bajar a multiplicar a la variable. ¿Sí? Esa es la forma estándar. Pero ya aplicándolo a alguna función, tendríamos f de x es igual a x al cuadrado, es la función. Para la f' de x, tuviéramos que este valor que tenemos acá
va a bajar a multiplicar, ¿verdad? Entonces tendríamos 2x y como es 2 menos 1 va a ser 1, tendríamos el valor de x a la 1, ¿verdad? Pero como el 1 no se coloca, normalmente va a quedar como 2x. Ahora, si en dado caso nosotros tuviéramos otro tipo de derivadas, ¿verdad? La función de x es igual a x elevado a la 1 medio. ¿Qué va a pasar con ese término? Cuando nosotros vamos a hacer la derivada, sería la f' de x, el 1 medio baja, ¿verdad? 1 medio de x y 1 medio menos 1 va a ser menos 1 medio. Y este sería el resultado final de este. Pero ahora, ¿qué pasaría si nosotros llegáramos a tener la función de x de menos de x a la menos 1? Haríamos lo mismo, ¿verdad? Solo que ahora recordemos. Si vamos a tener este valor, sería menos 1, como este símbolo va a bajar, f de prima, nos quedaría como menos x a la 2, ¿verdad? Porque como nosotros estamos sumando, así nos quedaría el valor de esta derivada. Muy bien, entonces este sería el resultado final, ¿verdad? Así que chicos, entonces les queda como tarea el ejercicio de f de x es igual a x a la menos 1/4. Necesito la f' de x. De todos modos, en la clase voy a estar resolviendo cualquier duda que ustedes tengan. Así que éxitos chicos y nos miramos en la clase.